Es importante conocer los antecedentes y la educación de Michelle para comprender lo que ocurrió. Michelle Jardison creció en la pequeña ciudad de Carey, Ohio, situada en el norte del estado. Como vicepresidente del First Citizens National Bank, el padre de Michelle, Tom, le confirió cierto prestigio entre sus compañeros. Michelle creció siendo una niña dulce pero algo mimada porque era hija única. Su madre Diane era una ama de casa que se sentía sola y no tenía bastante que hacer, y su padre era un hombre amable pero distante que no pasaba mucho tiempo con ella. A pesar de que su madre tenía que llevarla en coche 2 horas de ida y 2 de vuelta 2 veces a la semana, podía recibir clases de equitación cuando la solicitaba. A pesar de que ninguna de sus compañeras de clase tenía todavía teléfono móvil, obtuvo uno cuando lo deseó. También recibió lo que quería, una gran fiesta de cumpleaños de 12 años con temática circense, que incluía un castillo hinchable y un payaso. Michelle era una niña tranquila, más bien delgada y de aspecto corriente. A pesar de tener un pequeño círculo de amigos, nunca fue el alma de la vida social del colegio. Además, nunca había tenido una cita, ni mantenido relaciones sexuales, ni siquiera compartido un beso con un chico antes de que Matt Pocone se convirtiera en su novio en 10º curso. Al igual que ella, Matt era tímido, y tardaron meses en intercambiar miradas de reojo en clase, comer en distintos grupos exclusivos para chicos en el comedor escolar y cooperar en proyectos de grupo, hasta que una mañana se armó de valor y se sentó junto a ella en el autobús escolar. Matt la invitó al cine unas semanas después. En cuestión de semanas, ya eran novios. Durante el resto del instituto salieron juntos, pasando gradualmente de besos vacilantes a besos cada vez más apasionados, sobre todo cuando Matt obtuvo el carné de conducir y su madre le permitió utilizar el coche. Siguiendo la vieja tradición, se quitaron la virginidad mutuamente en mayo de su último año de instituto, mientras pasaban la noche del baile de graduación en una habitación de motel de bajo coste. Se suponía que acabarían casándose cuando se graduaran. Aunque aconsejaron a los padres de ella que esperaran hasta después de la universidad, los padres de ella se mostraron en general satisfechos con el plan. Ambos solicitaron plaza en las mismas 5 universidades y decidieron asistir a la mejor, que resultó ser la Universidad de Illinois. Durante sus años universitarios, tuvieron mucho acceso libre al sexo. Su vida sexual era excitante y placentera, aunque tópica, ambos lo deseaban pero eran inexpertos. Solo habían experimentado con unas pocas posturas diferentes. La idea de que Matt cayera encima de ella no entusiasmaba a ninguno de los dos. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo y Michelle estaba segura de que su amante era impuro, ya que le estaba metiendo la cara. El cambio más significativo en su relación durante su estancia en Illinois fue físico. Los pechos de Michelle, antes diminutos, aumentaron de tamaño. Ahora eran pechos de tamaño D, llenos, hermosos y pesados. Sus atributos físicos eran algo sencillos y nunca había despertado la curiosidad de ningún chico hasta Matt. Aunque seguía siendo un poco sencilla, su notable pecho atraía mucho la atención de los hombres, incluidos los de sus pasillos, los compañeros de clase, los hombres de las fiestas, etc. Aunque Michelle estaba enamorada de Matt, no ignoraba la atención de los hombres. Aprendió a sonreír y a mover un poco los ojos, y dejó que algunos de sus admiradores la rondaran de forma totalmente inocente, al menos por su parte, aunque era demasiado tímida para coquetear de verdad. Matt, por su parte, estaba mareado de expectación. Su vida sexual había mejorado mucho gracias a su insaciable deseo de tocar y acariciar los nuevos pechos de Michelle. Matt también sabía que era la primera vez que se enfrentaba a Michelle por sus favores. Se volvió aún más perspicaz, servicial, cariñoso y alentador. Aunque siempre habían estudiado juntos, ahora se preocupaba de corregir los trabajos de Michelle, así como de volver a revisar sus problemas de economía. Le daba masajes en los pies después de un largo día y le compraba flores sin motivo. Le expresó su afecto. Ella le respondió cortésmente. Siempre había querido a Matt, sí. Aunque nunca habían hablado de ello, la balanza había cambiado ligeramente. En otro tiempo, eran una pareja emparejada que vivía en su propio mundillo con poco interés real por parte de los demás. Ahora Michelle sabía que había mucho interés por parte de los hombres. Si le hubieran preguntado, lo habría negado, pero era consciente de sus alternativas. Matt decidió hacerle la pregunta al final del verano, justo antes de su penúltimo año de instituto, quizá en parte por eso.
Estaban de acampada en el Bosque Nacional Daniel Boone de Kentucky con unos amigos del instituto. Cada agosto, un grupo de aproximadamente 30 de ellos, algunas parejas y otros solteros, iban de excursión durante una semana al mismo camping. Matt metió la mano por detrás y cogió una lata de Miller Lite, que le dio a Michelle mientras estaban sentados alrededor de una hoguera la última noche, bebiendo cerveza, hablando, escuchando la radio y bailando un poco. Sin pensárselo mucho, fue a abrir la tapa y se encontró con una pequeña caja negra pegada con cinta adhesiva en la parte superior de la lata. Matt, ¿esto es? Se había levantado de la silla y se había arrodillado frente a ella. Sus compañeros lo observaron, sonriendo ampliamente, y luego se callaron. Michelle, te quiero desde que teníamos 15 años, eres la única para mí y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Incrédula, se detuvo un momento antes de que Matt abriera la caja y le mostrara el anillo. Ella exclamó, Dios mío, Matt. Sí. Sí, me casaré contigo, mientras se echaba a llorar. Sin apenas darse cuenta del estruendo de aplausos y risas que los rodeaba, se desplomaron en los brazos del otro. Los acompañantes de ella se arremolinaron, hablando todos a la vez, mientras él la ayudaba a probarse el anillo. Los amigos de Matt le elogiaban, reían y le daban palmadas en la espalda a 3 metros de distancia. Esa noche, en la tienda, tuvieron sexo apasionado. Después de hacer el amor, ella se sintió atraída por él, lo que no era habitual en ellos, y se tumbaron plácidamente abrazados, sonriendo y hablando en voz baja. Cariño, me has sorprendido esta noche. Llevaba un rato pensando en ello, Michelle, y no iba a dejarte escapar. Ella le dio un beso. No me voy a ninguna parte. Pero me encantó la sorpresa, la lata de cerveza y todo eso. ¿Lo sabía todo el mundo? Se lo comenté a Sandy y a Adam para asegurarme de que no era demasiado cursi, pero Sandy exclamó, oh, y me dijo que era tan romántico que pensé, ¿qué demonios? Gracias por decir que sí, por cierto. Volvió a besarle después de darle una ligera bofetada en la cara. No seas tonto. Soy obvio para ti. Acordaron seguir con su plan original de esperar hasta después de la graduación para la boda, y a la mañana siguiente dieron un largo paseo antes de volver a recoger la tienda y sus pertenencias. Sin embargo, Michelle tuvo otra idea que entusiasmó aún más a Matt. Me encanta el anillo que elegiste para mí, cariño. Es impecable. También quiero comprarte uno a ti. ¿Llevarías un anillo de compromiso o algo así si te lo regalo? Te quiero mucho, murmuró Matt en su oído mientras le daba un abrazo enorme y una amplia sonrisa. Y me haría mucha ilusión llevar tu anillo. Los problemas empezaron el verano siguiente, cuando volvieron a Daniel Boone para pasar la semana y vieron a la mayoría de sus viejos amigos junto con unas cuantas caras nuevas, entre ellas Anthony Lowry, el hermano mayor de la amiga de Michelle, a quien ninguno de ellos había visto en años y que inmediatamente les pareció problemático. Anthony era mayor, de unos 29 años, un tipo corpulento y fuerte que trabajaba en la construcción en Cincinnati durante el año, era encantador y coqueto, en plan obrero, y parecía interesarse especialmente por Michelle, o al menos por sus tetas, al menos eso pensaba Matt. Michelle y la mayoría de las chicas pensaban que era un cachas. Y tuvo la precaución de hacer las mismas jugarretas con algunas de las otras chicas. Le hablaba continuamente, bromeando o pestañeando, haciéndole un cumplido y tocándole ligeramente el brazo. Nada que se pasara de la raya y, desde luego, nada tan evidente como para que Matt pudiera llamarle la atención. Anthony se lesionó el tobillo al tropezar con un tronco el 5º día de la semana. Se suponía que ese día iba a recorrer uno de los senderos de 8 kilómetros con Michelle y algunos otros, pero tuvo que quedarse descansando el tobillo en una silla portátil con una bolsa de hielo. Michelle no estaba por ninguna parte cuando los excursionistas volvieron a las 4 de la tarde, felices y sudorosos, haciendo bromas sobre sus respectivos olores corporales. «Oye Adam, ¿dónde está Michelle?», exclamó Matt. «¿No ha ido contigo?». «Sí, estuvo, durante un tiempo». «Hey Sandy, ¿sabes qué le pasó a Michelle?», comentó Adam, con cara de desconcierto. Sandy giró sorprendida, pero apartó la mirada de la de Matt. «Sí, ella esperaba ver una de esas pequeñas cascadas que no están en el sendero. Se espera que regrese en breve». Matt se levantó de un salto, aterrizando descuidadamente sobre su pie, hizo una mueca de dolor y se sentó una vez más. «¿Estás sola?»,
¿Con quién está de acuerdo? Sandy permaneció en silencio, incómoda, hasta que Aram le dirigió una mirada severa y le dijo, ¿y bien, nena? Sandy contestó a regañadientes, supongo que Anthony se ofreció a ir con ella. Matt y Aram intercambiaron una mirada, pero ninguno dijo nada. Por fin, Matt dijo, gracias, Sandy, y de acuerdo. Supongo que me sentaré aquí y esperaré a que vuelvan. Pasó más de una hora tortuosa para Matt mientras permanecía sentado con la pierna apoyada, observando cómo los demás se preparaban para dormir, hacían fuego, trabajaban en la cena comunal, y cuando Michelle regresó, las cosas no mejoraron. Entró sola en el camping y tardó casi un minuto en ver a Anthony detrás de ella. Se acercó directamente a Matt, se inclinó hacia él y le dio un beso en la mejilla. Hola cariño, ¿qué tal el tobillo? Te pedimos disculpas por tu ausencia. Matt la miró de reojo, viendo que ella no lo miraba directamente, estaba tan agotada y sudorosa como los demás, pero con un toque de enrojecimiento alrededor de los ojos. Estoy bien, dijo él, sin saber qué decir porque se sentía bastante raro con ella. Ella le dio un rápido apretón antes de darse la vuelta y desaparecer en la tienda. Bueno, entonces, dijo, poniéndose de pie. Voy a ayudar a Sandy y a las chicas con la cena. Una hora más tarde, cuando estaban comiendo, a Matt las cosas le parecieron un poco mejor. Michelle se mostraba muy solícita, sentada a su lado, sonriente, con una mano en el hombro o en el brazo, asegurándose de que tenía suficiente comida y una cerveza fría, corriendo a traerle segundos. No hablaban mucho, pero su presencia lo tranquilizaba. Hasta que pasó Anthony, que se detuvo brevemente para preguntarle a Matt cómo estaba y sonreírle. Siento que te hayas perdido la excursión de hoy, ha sido buena, dijo, alejándose sin detenerse a dirigir a Michelle una mirada significativa que Matt no captó de inmediato. Miró a Michelle, que volvía a estar sonrojada, con una expresión de preocupación en el rostro mientras movía su silla plegable para mirarle. Matt susurró en silencio, tratando de no ser oída por los demás en el camping, tomando sus manos entre las suyas. Sabes que te adoro, ¿verdad? Matt se limitó a asentir, con el corazón martillándole al instante por su extraño comportamiento. Oye, cariño, tengo una petición para ti. Quiero que confíes en mí, aunque sé que esto no será sencillo. Eres consciente del afecto que siento por ti y de que siempre estaremos juntos. Ella esperó una respuesta, pero Matt se limitó a lanzarle una mirada silenciosa, como si quisiera obligarla a decirlo. Esta noche voy a, solo por una vez, solo por esta noche, quedarme en la tienda de Anthony. ¿Qué vas a hacer? Habló un poco más alto de lo que pretendía, y Matt se dio cuenta de que un par de sus amigos se giraron para mirarlos a él y a Michelle. Cálmate, cariño, exclamó ella, sorprendida y avergonzada. Matt, yo. Sabes que nunca he salido con nadie más. Michelle, alabado sea el Señor. Matt pudo controlar la voz esta vez. ¿Estás loca? Se te ha escapado que estamos prometidos. A pesar de las lágrimas en sus ojos, ella mantuvo su expresión de acero. Obviamente no, Matt. Ahora que estamos prometidos, me tienes a mí. Indefinidamente. Pero aún no estamos casados, y esto es algo que necesito hacer. Intentarlo. Solo una vez, lo prometo. Matt estaba completamente asombrado, aunque tenía la ligera sospecha de que algo había ocurrido entre ellos aquella tarde. Intentando no perder la calma, dijo, cariño, despacio. Cuando acordamos casarnos, pensé que era un compromiso mutuo, un compromiso de fidelidad. ¿Estás diciendo que no lo decías en serio? Permíteme que te lo repita, soy tuya. Todo lo que pido es esta única oportunidad de experimentar. Por supuesto, Matt, lo dije en serio. Te prometo que esta será la única ocasión. Nos casaremos el próximo verano y serás mi única esposa. Como en los votos matrimoniales, hasta que la muerte nos separe. No le des demasiada importancia a esto, por favor, cariño. Sé que te sientes sorprendida. Pero no es nada. Siempre seré tuya. Con un par de lágrimas cayendo por sus mejillas, ella lo miraba fijamente. Aunque estaba seguro de que lo que decía iba en serio, no pudo evitar preguntarse si de repente se había vuelto completamente loca. Una inhalación completa. A continuación, una más. ¿Y si digo que no?, preguntó Matt. Sandy le apretó las manos y lo miró. Te quiero, Matt, pero voy a hacerlo.
Y mañana por la mañana estará todo hecho, y seré tu amor y tu compañera para siempre. Ella se inclinó hacia adelante, rodeándolo con los brazos y dándole un abrazo profundo y apasionado. Él dejó caer las manos sobre su regazo, sin devolverle el abrazo. Ella le dio un abrazo, lo sostuvo y luego lo miró directamente a los ojos. Le dijo te quiero, Matt, una vez más. Luego giró y entró en la tienda. Matt miró a su alrededor, con lágrimas en los ojos. Matt vio a algunos de sus compañeros haciendo un valiente esfuerzo por aparentar que no se habían dado cuenta de nada, la mayoría de ellos parecían inconscientes de la confrontación. Se sentó en silencio y trató por todos los medios de ocultar sus lágrimas. Y siguió sentado, solo, a un lado, completamente apesadumbrado y atónito. Al final tuvo que orinar, así que se levantó y se tambaleó unos pasos hacia el bosque y el borde del claro. Se acercó a la tienda de camino a su asiento con la esperanza de volver a hacer entrar en razón a Michelle, pero estaba desocupada. Ya casi había oscurecido y, obviamente, ella había aprovechado su breve ausencia para alejarse sin tener que hablar con él. Es necesario conocer los antecedentes y la educación de Matt para comprender plenamente lo que ocurrió. Situado a las afueras de Carey, Matthew Peccone creció en una granja rural con su hermano mayor Jason. Su padre era un matón bullicioso y beligerante que tenía una pequeña gasolinera en North Van Street, en el pueblo. Era un alcohólico que aterrorizaba a su mujer, una madre bondadosa que mimaba a sus hijos, con sus excesos con la bebida. Junto con su madre Alice, Jason y Matt desarrollaron una especie de relación que fue esencial para su defensa contra un hombre fuerte que les hacía vivir en un terror constante. Sus ataques físicos eran infrecuentes, pero su abuso verbal era persistente y siempre había una sensación de peligro. Cuando su padre se trasladó a Tampa y se divorció de su madre, fue un consuelo tanto para los chicos como para ella. Matt se marchó a los 14 años. Jason, 2 años mayor que Matt, se volvió irritable y rencoroso. Aunque la sensación de motín estaba siempre presente, nunca se atrevió a responder. Además, desarrolló una intensa actitud protectora hacia Matt, que por naturaleza era mucho más reservado y tímido. Ser invisible le servía a Matt como estrategia de afrontamiento, evitaba la confrontación, nunca expresaba objeciones y pasaba el menor tiempo posible con su padre. En general, Matt pensaba que la misma estrategia le funcionaba bien en la escuela. Aparte de Danny Capello, un viejo amigo que le conocía desde segundo curso, era un recluso. Aunque sus profesores deseaban que hablara más, era un alumno por encima de la media que evitaba los problemas. Lo más valiente que había hecho en su vida fue sentarse al lado de Michelle Hardison en el autobús aquel día. Lo segundo más valiente fue invitarla a salir al cine unas semanas después. Estaba extasiado de que ella hubiera aceptado, y su conexión le proporcionó más felicidad de la que jamás había experimentado. Sobre todo, Jason se encariñó con ella. 4 años más tarde, cuando Matt se preparaba para proponerle matrimonio, habló por teléfono con Jason, que por aquel entonces vivía y trabajaba en Louisville. Jason, su héroe y tutor, su modelo a seguir, pensaba que Michelle era dulce y muy buena para él. Matt era demasiado perspicaz y considerado como para no pensar en cómo reaccionar cuando el físico de Michelle, en pleno desarrollo, empezó a llamar mucho la atención de los hombres mientras estaban en Illinois. Tomó el camino de la calma, típico de su carácter. Intensificó su juego, asegurándose de demostrar a Michelle lo especial que era para él y lo mucho que la quería, sin ser polémico ni descarado. No era falso ni cínico en lo más mínimo. Realmente la adoraba. Sin embargo, también se estaba adaptando a la nueva situación y se aseguraba de que ella fuera siempre consciente de sus ventajas como pareja. Se había alegrado mucho cuando Michelle aceptó su propuesta de matrimonio con gran felicidad y su primer año en Illinois había sido el mejor de su vida. Sus acciones en el campamento del verano siguiente le parecieron como un golpe de 2x4 en la espalda. Aunque, desde donde Matt estaba parado, Anthony no parecía tener nada que los otros chicos no tuvieran, y no era como si él no hubiera observado a Anthony y lo hubiera visto como una amenaza. Estaba sentado solo en la oscuridad, sintiendo dolor tanto en el pie como en el corazón, y se preguntaba qué demonios se le había pasado por alto. ¿Qué tenía este individuo en concreto que poseía la capacidad de fastidiarle toda la vida? Se disponía a acostarse en su tienda, aunque no esperaba dormir mucho esa noche, cuando Adam se acercó sutilmente a Matt con Roger Danzen, otro miembro del grupo con el que Matt no estaba muy familiarizado. Adam dijo muy poco.
Matt, perdona pero, bueno, Roger quiere contarte algo que, ha visto esta tarde. Lo siento mucho, tío. Aaron le dio un pequeño apretón a Matt antes de marcharse. Roger estaba incómodo sentado en el suelo. Matt escucha, no iba a decir nada, pero Aramos estaba viendo a ti y a Michelle hablando antes, y, bueno, dijo que realmente debería hablar contigo. Entumecido, Matt se limitó a asentir. Me disculpo, esa parte de la caminata no es importante. En realidad, bueno, tenía las carreras, y yo como que se deslizó detrás al final. Bueno, me quedé bastante rezagado con respecto a los demás, y en el camino de vuelta, tuve la brillante idea de ir a esa cascada por la ruta lateral porque parecía una vista encantadora. Sin embargo, después de recorrer una parte del camino, oí ruidos en un claro, y yo. Lo siento, Matt, pero vi a Michelle con Anthony. Lo estaban haciendo. Él la tenía sobre sus manos y rodillas y él estaba detrás de ella y, bueno, supongo que ya sabes el resto. Lo siento mucho. Roger se levantó, claramente avergonzado, apoyó un momento una mano reconfortante en el hombro de Matt y luego se dio la vuelta para ir a su propia tienda. Matt pasó quizá unas cuantas horas más sentado solo, sin darse cuenta realmente del frío que estaba pasando. Hizo un gesto ambiguo con la mano a una o dos personas que le dijeron buenas noches de forma apagada. Matt reflexionó sobre la historia de Roger, preguntándose distraídamente cómo podía estar al mismo tiempo profundamente horrorizado y no sorprendido. Le destripaba a pesar de que no hacía más que validar lo que había creído desde el regreso de Michelle y lo que sus planes para aquella noche habían dejado bien claro. Destrozó por completo su visión de Michelle y el significado que tenían para ella. No podía dejarla en ese estado para acostarse con otra mujer, ni podía arrancarse los ojos. Le parecía impensable. Él la tenía a ella y ella lo tenía a él. Hasta pasada la medianoche no se dio cuenta de que tenía frío y estaba solo, de que el fuego se había apagado y de que debía de ser mucho más tarde de medianoche. Permaneció sentado unos minutos más, lamentándose de lo que Michelle le estaba haciendo y repasó las ideas que se habían ido desarrollando casi inconscientemente en su cabeza. Posteriormente, se levantó con cuidado y regresó a su tienda. Acomodó varios objetos durante unos minutos. Después, cogió su teléfono móvil y llamó a Danny Capello, un viejo conocido. Hablan durante unos 5 minutos. Cuando terminó, borró la llamada de su registro. A Michelle le dolía volver a su tienda, la que compartía con Matt, sorteando con cuidado la oscuridad. Se sentía más culpable de lo que parecía imaginable por lo que había hecho y se le partía el corazón por él. Todo tenía tanto sentido entonces. Se dio cuenta de que sus relaciones sexuales de una sola vez nunca significarían nada, a pesar de que Anthony era atractivo. Fue solo una aventura, siempre le había gustado la palabra aventura, como si significara lanzar algo al aire. Algo inocente, un frisbee. Desde luego, no algo que pudiera herir al hombre que amaba. Y ahora toda esa lógica sonaba tan infundada, tan absurda. Estúpida. Probablemente estaba atónito, herido y enfadado. ¿Cómo iba a compensarle? ¿De verdad creía que tenía alguna posibilidad? También sintió un doloroso malestar en el cuerpo. Una sucesión de descripciones de su sexo con Anthony pasó de fabuloso, increíble, cósmico a divertido pero vacío y finalmente a doloroso y no deseado. Ahora se daba cuenta de que no había amor en ello. Pero había sido lento, suave y tan hábil que había cambiado por completo su percepción. En los 30 minutos que duró su sexo, experimentó un placer increíble. Dios, qué resistencia. Y la forma en que la tocaba, acariciando suavemente las partes de su cuerpo con las manos. Era increíblemente fuerte y tierno al mismo tiempo. Ella quería más de lo que había conseguido durante el día, así que sin duda estaba pensando en sí misma cuando aceptó pasar la noche con él. Esa noche en la tienda, sin embargo, fue mucho menos paciente y cariñoso. Actuó como si todo estuviera ya acordado, aprovechándose de ella. Aunque había estado ocupada pensando en el pobre Matt, la primera vez no había sido tan buena como en el claro. ¿Había llorado entonces en la tienda? ¿La había maldecido mientras tomaba una cerveza en su silla? ¿Estaba pensando en cómo vengarse de ella? Y Anthony, en la tienda aquella noche, no paraba de hablar. Bebió cerveza y se acostó con ella. Michelle estaba agotadísima.
Finalmente se durmió brevemente, y cuando se despertó y vio en el reloj de pulsera de Anthony que eran las 5:45, se levantó discretamente, se vistió y salió, decidida a volver a casa de Matt antes de que oscureciera y nadie se diera cuenta. ¿Dónde estaba? La tienda estaba vacía. Miró a su alrededor y utilizó la linterna de su teléfono. El teléfono, las llaves del coche, el saco de dormir y el resto de su ropa seguían allí, pero la cartera, las botas y la chaqueta habían desaparecido. Supuso que se había ido a dar un paseo temprano o había intentado dormir. O tal vez había dormido en la tienda de otra persona la noche anterior. Tal vez Sandy había dormido en otro lugar con Adam. ¿Se había quejado a Adam de la sensual prometida de Michelle mientras estaba borracho? Michelle estaba agotada, abatida y dolida. Tras quitarse los vaqueros y los zapatos, se metió en el saco de dormir y unos minutos después empezó a roncar suavemente. Cuando por fin se despertó, la pesadilla empezó, aunque lo hizo lentamente. Cuando Michelle oyó los típicos sonidos matutinos, consultó su teléfono y vio que eran mucho más de las 10. Echó un rápido vistazo a su alrededor y se dio cuenta de que Matt seguía fuera. Se puso rápidamente ropa nueva y salió para reunirse con los demás supervivientes para desayunar y limpiar. Preguntó discretamente a su alrededor, pero nadie había visto a Matt desde la noche anterior. Adam se limitó a negar con la cabeza cuando ella le habló. Michelle se sintió peor cuando él la miró fríamente. Sandy y un par de los demás le habían dado un trato similar. Volvió a la tienda para enmendarse, ya que se le habían acabado las opciones. Después de plegar las sillas para más tarde, sacó el saco de dormir para que se aireara y metió las prendas sucias en su bolsa de la ropa sucia. Michelle estaba avergonzada, pero a la hora de comer ya estaba lo suficientemente preocupada como para ignorarlo. Recorrió el grupo, informando a todos de que Matt parecía haber desaparecido y preguntando si sabían algo. Pete y Carol dijeron que pasarían por el aparcamiento para ver si el coche de Matt seguía allí antes de marcharse. Les confirmaron que así era cuando llamaron 20 minutos más tarde, lo cual tenía sentido dado que las llaves de Matt seguían dentro de la tienda. Algunos amigos cercanos salieron de excursión en distintas direcciones, pero todos acordaron vigilar a Matt. Michelle se quedó sentada y preocupada porque estaba demasiado ansiosa por abandonar el camping. Justo sobre la 1:20 se recibió la llamada. Sandy llamó a Michelle al móvil y sonaba sincera. Michelle, estamos en el lago Cave Run. Será mejor que bajes. ¿Qué pasa? ¿Has encontrado a Matt? Sandy colgó y dijo, baja aquí, vale. Michelle corrió por el sendero y llegó en cuestión de minutos, con el pulso acelerado. En la orilla del lago, descubrió a Sandy, Adam y algunas otras personas. Exclamó, ¿qué pasa?, antes incluso de haber llegado hasta ellos. Lo vio después de dar unos pasos. Matt encontró su chaqueta doblada ordenadamente en el suelo. Sus zapatillas de correr junto a la chaqueta. Y sus calcetines estaban ordenados encima de la chaqueta. Sus deportivas. Sus pantalones. Su camiseta de Eleanor. Y el anillo de compromiso, justo arriba, en medio del ordenado montón. Su grito de «no» los asustó e hizo volar a los pájaros de los árboles cercanos. Michelle cayó de rodillas y empezó a sollozar. Pasó una semana. Casi 30 de ellos buscaron ese primer día. Buscando cualquier señal de la presencia de Matt, recorrieron toda la orilla del lago. Entonces alguien llamó al Servicio Forestal Nacional y ellos tomaron el control. Matt era un nadador pasablemente hábil, si hubiera querido, habría podido cruzar el lago. Sin embargo, iba a ser de noche y, dado el frío que hacía, podría haberse perdido fácilmente. Otra posibilidad, y nadie quería decírselo a Michelle, era que hubiera entrado en el mar sin intención de salir. Dejaron la casa en manos de los guardabosques al cabo de unos días porque todos tenían que volver a su vida cotidiana. La primera tarde, Anthony había recogido todo y se había marchado sin decir nada a nadie. Tras pasar unos días más con Michelle, que no quiso ir, Andrea y Heather se vieron obligadas a regresar. Naturalmente, se habían comunicado con los padres de Matt y con Jason en Louisville, pero no habían tenido noticias. Michelle intentó no llorar cuando se puso en contacto con ellos el primer día. El servicio forestal realizó entonces la llamada diaria. Michelle fue incapaz de atenderla después. Jason estaba presente cuando finalmente se canceló la búsqueda. Tras viajar desde Louisville, ayudó a Michelle a empaquetar las pertenencias de Matt.
Antes de eso, había mantenido una conversación privada con ella, obligándola a contarle lo sucedido la noche anterior, en la que nadie había visto a su hermano. Presumiblemente, la última noche de su vida. Le dolió mucho. Le contó a Jason la versión calmada, sin clasificación X, de su cita con Anthony mientras sollozaba y le miraba lastimosamente. Su relación con Anthony y su ruptura con Matt. No es sorprendente, de hecho, que él no la reprendiera. No gritó, ni insultó, ni se fue. Él podía ver que ella estaba más allá de sí misma con remordimiento y desesperación, en un dolor insoportable. No la consoló precisamente ni le dio un fuerte abrazo. Sin embargo, se quedó con ella y los dos empaquetaron las pertenencias. Los sacos de dormir, los utensilios de cocina, la tienda, la ropa de Matt y Michelle. Jason siguió a Michelle en sus dos automóviles mientras emprendían el camino de regreso a Carey. Habían decidido que ella se dirigiera directamente a casa. Michelle había vuelto a sollozar, sacudiendo la cabeza con urgencia, y le había suplicado a Jason que no la presionara para conseguir una audiencia con sus padres cuando él le había pedido que fuera a hablar con ellos. Prácticamente lloraba mientras le suplicaba: iré a verlos, te lo prometo, Jason, pero, por favor, ¿todavía no? Por favor, entiéndelo, es que no puedo ahora. Finalmente, asintió. Cuando Michelle volvió a casa, sus padres, que habían seguido el terrible suceso por teléfono, la recibieron en silencio y la acostaron. A la mañana siguiente, la cargaron en el asiento trasero del vehículo familiar y se dirigieron a Iowa a ver a los padres de su madre. Durante el resto de agosto, permanecieron ausentes. Sus padres se ocuparon de Michelle. Su amabilidad era inconmensurable. Se ocupaban de ella porque era su princesa. Sus abuelos la colmaban de amor y atenciones, pero no decían nada de Matt. Era un alivio no tener que hablar de la historia, aunque ella era consciente de que ellos la conocían. Descansó mucho, le dieron sus comidas favoritas y le permitieron dar largos paseos con los dos perros. Y sus padres la llevaron de vuelta a su residencia cuando llegó el día del trabajo y era hora de regresar a Eleanor. Después de volver a Carey, recogieron todo lo que había traído para el verano y viajaron de vuelta a su colegio. La idea de ver a alguien en casa, incluidos los amigos de Matt, sus amigos y, Dios mío, la familia de Matt, le rompía el corazón. Michelle permaneció en gran medida en su habitación. No quería ver a nadie, no quería visitar ninguno de los lugares que ella y Matt solían frecuentar, como la biblioteca de la universidad, los bancos del campus o los restaurantes, y definitivamente no quería ver a ninguno de sus amigos y verse obligada a responder a las terribles preguntas que inevitablemente surgirían. Por supuesto, se lo dijo a Ellen, su compañera de piso. Ellen abrazó a la chica, que estaba bastante cerca de la otra, mientras lloraba y repasaba torpemente la horrible historia. Lo horrible que era que ella lo hubiera hecho, lo triste que estaba y cómo nunca habría pensado que Matt. Aunque Ellen era una amiga íntima, estaba horrorizada. Después de escuchar toda la historia, pidió que le trajeran pizza para que Michelle no tuviera que ir a la cafetería y pudieran comer en su habitación. Más tarde, esa misma noche, salió de casa e informó discretamente a los compañeros de Michelle sobre la tragedia, asegurándose de que nadie preguntara involuntariamente por Matt cuando volviera al colegio. Al día siguiente comenzaban las clases y Ellen se aseguró de que Michelle fuera, incluso acompañándola a la primera. Cuando se acercaba a su habitación después de la clase de stats de aquella tarde, Michelle se fijó en un hombre que caminaba a 50 metros de ella con otro hombre por un camino lateral cercano a Davenport Hall. Estuvo a punto de gritar Matt y corrió en su dirección. Y entonces, al comprender que se trataba simplemente de un tipo que, desde la distancia, se parecía a Matt, se le paró el corazón y casi se desmayó. Sollozó durante el resto de la tarde mientras corría directa a su habitación. Al día siguiente, Michelle se dirigía a comer al otro lado del patio principal y estaba haciendo un gran esfuerzo por centrarse en macroeconomía y no en Matt cuando se le cayó uno de sus libros. Notó la sombra de alguien a unos metros cuando se inclinó para recogerlo. «Hola, Michelle», se dirigió a ella. Ella se enderezó y vio a Matt. Gritó y luego se desmayó. «¿Por tercera vez?», preguntó, «¿lo has fingido?». Siguió temblando y rodeándose con los brazos. Seguía teniendo frío, a pesar de que estaban disfrutando de un poco de sol y de un banco cerca de Lilaina y Unión. «Sí», repitió.
Ahora no me siento muy orgulloso de ello, pero estaba herido, más herido de lo que había estado nunca, y quería que te sintieras tan mal como yo. Ella estaba tardando una eternidad en considerarlo. Estaba tan aliviada, perpleja y enfurecida que simplemente se sobresaltó demasiado. ¿Quién sabía que existía algo así como su cabeza nadaba? ¿Cómo lo hiciste? Me llevé un par de pantalones cortos y una camiseta de más, pero seguía teniendo mucho frío y me corté un poco los pies descalzos. Llamé a Danny Capello y le pedí que viniera a recogerme a la rampa de botadura del lago. Luego borré la llamada de mi teléfono, dejé mis cosas donde seguro que las habían encontrado y me acerqué a esperarle. Conseguí un par de cientos de dólares de Danny. Después de llegar a la ciudad en coche, fui a Walmart y compré algo de ropa. Luego tomé un autobús a Louisville, donde me quedé con mi hermano. Para asegurarme de que mis padres y él no se asustaran cuando empezaran a recibir llamadas, adquirí un teléfono barato y les llamé. A Michelle aún le costaba asimilarlo todo. Bueno, cuando llegó al lago, oyó mi historia y empaquetamos tus pertenencias. ¿Él ya sabía que había sobrevivido? Sí. Simplemente te obligó a contarle la historia en lugar de regañarte por ello. Me informó de que estabas bastante alterada. Y, Matt, por favor, ¿qué pasa con todos nuestros amigos? ¿Tienen qué? Todos en Carey saben de mi existencia. Le pedí a mi padre que llamara a algunas personas una vez que tú y tus padres se fueran para que se corriera la voz. Nunca quise hacer daño a nadie, excepto a ti, y no tuve mucho tiempo para prepararlo todo, simplemente me lancé y lo hice. Ahora me siento fatal por dejar que la gente sufra así, llorándome y todo eso. Espero que tus padres ya hayan sido informados, pero por si acaso, llámalos esta tarde. Detesto la idea de que crean que tú, Michelle, eres la razón por la que me suicidé. Siguieron sentados en silencio mientras él la observaba intentando comprender la situación y reflexionando detenidamente. Los primeros días fueron bastante difíciles, comentó. Jason fue excelente, comprensivo y alentador. Derramé unas cuantas cervezas, rompí algunos de sus platos y, en general, tiré cosas por ahí. En lugar de meterme prisa, se limitó a escucharme y dejarme terminar. Sabes, durante un tiempo estuve planeando no volver a la universidad, simplemente desaparecer, quizá tomarme un año sabático, ir a la costa oeste y encontrar un trabajo o algo así. Pero me di cuenta de que no tenía sentido. ¿Por qué iba a retrasar mis estudios solo porque ya no estaba contigo? Y lo otro era que no podía seguir dejando que la gente pensara que estaba muerta. No era justo para nadie. Se puso en pie. Tengo que irme, Michelle. ¿Te encuentras bien? Sigues muy pálida. Espera, Matt, no te vayas. ¿Puedo verte más tarde? Necesito hablar contigo un poco más. Habló despacio. ¿Qué tal en un par de días? Vale. He tenido más tiempo que tú para pensar en las cosas, así que vamos a darle un poco de tiempo y podemos hablar después. Volvía a llorar un poco. Matt, estamos. Extendiendo suavemente su mano, él la detuvo. Más tarde, Michelle. Hablaremos más tarde. Ellen dijo, extasiada, está vivo, mientras le daba a Michelle un intenso abrazo que la dejó jadeando. Dios mío, esto es increíble. ¿Qué le ha pasado? ¿Lo fingió o algo así? ¿Qué ha dicho? A pesar de su propia agonía y desconcierto, Michelle no pudo evitar sonreír ante el loco regocijo de Ellen. Sí, lo hizo a propósito. Estaba muy enfadado conmigo y pensó que era una forma de vengarse. Dios, funcionó. Lo discutieron repetidamente durante horas y horas. Quien sabía lo que ella había hecho, lo que él había hecho y, lo más importante, lo que pasaría después. Ellen respondió, bueno, te está hablando, eso ya es algo. Y te ha hecho saber que está vivo. Supongo que podría haber seguido muerto, haberse ido a estudiar a otra parte o algo así. Michelle, sin embargo, solo sacudió la cabeza y se secó los ojos. Sabía que no podía seguir dejando que la gente pensara que estaba muerto, todos nuestros amigos en casa y la gente de aquí. No creo que volviera por mí en absoluto. Ellen la abrazó, tranquilizando a su amiga, pero incapaz de terminar una frase que ni ella misma se creía, añadió, bueno, dijo que podías hablar con él en un par de días. Seguro que cuando se entere de lo mal que te has sentido, de lo mucho que sientes haberle hecho daño.
Ella nunca había pasado por tantas penurias como esperar 2 días más para llamarle. Por eso tenía de nuevo su viejo móvil. Respondió al tercer timbrazo y dijo, «Hola, Michelle». Ella tropezó un poco con sus palabras y dijo nerviosa, «Mar, hola, ¿te parece si quedamos hoy, ya sabes, y hablamos?» Decidieron reunirse a las 5 en la habitación de ella. Se cambió de ropa 4 veces, ordenó su escritorio como una loca y salió corriendo a por unas flores para ponerlas en un bonito jarrón. Mar entró en la habitación en silencio y con aspecto distante. «¿Este es tu espectáculo? ¿Por qué no te pones manos a la obra?», le preguntó mientras se sentaba en la silla junto a la ventana. No era desagradable, solo serio. Ella se había esforzado, así que él tenía que concedérselo. Ella asumió la responsabilidad de sus actos y no intentó restarles importancia ni justificarlos. «Fue horrible, Matt. No sé por qué no me di cuenta en su momento, pero ahora sí. Te traicioné de la peor forma imaginable. Fui insensible, egoísta y cruel, aunque no fuera mi intención en aquel momento. Fue inexcusable, incorrecto, despiadado e inmaduro». «Michelle, ¿cuál es el eso?». Él iba a obligarla a decirlo, no iba a hacerlo sencillo. Desesperada por no apartar la mirada de su rostro, miró hacia abajo y luego hacia él. «No te acuestes con, eso no está bien. Tener sexo con otro hombre. Junto a Anthony. Esa tarde, primero en el sendero hacia la cascada. Y entonces, Matt, hice algo que me cuesta admitir. Luego acercándome a ti e informándote de que pasaría la noche en su tienda. Para seguir teniendo sexo con él. Declarándotelo y luego simplemente dándote la vuelta y llevándolo a cabo. Sí, yo». Levantó una mano para detenerla. Parecía agotado, bolsas bajo los ojos. «Vale, Michelle. Ahora me toca a mí». Tras levantarse, se quedó un minuto mirando por la ventana antes de volverse hacia ella. «Me has engañado de la forma más horrible imaginable, la más humillante, incluso ante el público, y te agradezco que lo digas todo. Todo lo que dices es cierto. No hace falta decir que lo he pensado mucho. A veces la gente comete errores tontos como conducir en estado de embriaguez y matarse, o se ensarzan en discusiones sin sentido o intentan hacer trampas en los exámenes por miedo durante los finales. Pueden engañar a sus novios o parejas. Los dos solo tenemos 21 años, así que supongo que eso nos hace aún más propensos a tomar decisiones estúpidas. A pesar de esto, en cierto modo te perdono, solo estoy triste en lugar de furiosa como solía estar. No puedo evitar creer que tiene algo que ver con tus pechos. ¿Cómo crecieron y empezaste a atraer tanta atención de los hombres? Michelle, puede que no te des cuenta de esto, pero creo que eso es lo que hizo posible todo el asunto. Te deseo lo mejor, pero hemos terminado. Me imagino que esperas que podamos encontrar una manera de arreglar las cosas, incluso después de todo lo que ha pasado. Pero no podemos. No puedo. Lo que hiciste me hizo sentir como si simplemente no te conociera en absoluto, que la verdadera Michelle, o la nueva Michelle, es alguien totalmente diferente de la que me enamoré en el instituto». Ella no intentó detenerlo, aunque tenía la boca abierta y la cara llena de lágrimas. «Tal vez no volviera a ocurrir nada parecido, y tú me amarías y me serías fiel durante 60 años. Tal vez fuera una extraña aberración de una vez en la vida, una erupción biológica de egoísmo. Pero no voy a correr ese riesgo. Por favor, devuélveme el anillo», murmuró mientras se acercaba a ella.